Esto no es un tutorial de Notion como encontrarías allá afuera, porque quiero asegurarme de que entiendas Notion de inicio a fin. ¿Algunas veces has visto esas plantillas tan lindas que ves por TikTok e Instagram y te has preguntado cómo se hacen? Pues bien, en este tutorial pretendo enseñarte las bases de cómo utilizar Notion desde la manera más sencilla hasta llegar a proyectos mucho más complejos como las plantillas que estás viendo ahora. Y también te daré algunos consejos personales que he aprendido después de usar Notion por más de un año. Y como bonus, después de ver todo el tutorial, al final te voy a explicar paso a paso cómo hacer este habit tracker que estás viendo en pantalla, para que tú mismo puedas recrearlo y hacerlo a la medida de tus necesidades y tus gustos. Así que sin más palabrería, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a aprender a hacer es cómo instalar Notion, y para eso vamos a ir al navegador, vamos a dar clic y lo que vamos a hacer aquí es buscar descargar Notion. Vamos a entrar a la opción que nos aparece en el primer listado y aquí nos aparece la página principal de Notion. Vamos a ir hasta acá abajo y vamos a ir a descargar para Windows. En este caso, si tienes Mac, te va a aparecer la opción para descargar en Mac. A mí por defecto me aparece en el equipo en el que ya estoy. Vamos a descargar Windows y le damos clic aquí y automáticamente va a empezar la descarga. En este caso yo no la guardo porque yo ya tengo descargado Notion, pero para ustedes simplemente van a descargarla y van a hacer todos los pasos que les indica ahí para poder instalarla correctamente. Y en Android y en iPhone funciona igual. Lo que ustedes van a ir es a la App Store o a la Play Store, van a buscar Notion y simplemente lo van a descargar. Es muy sencillo. Bueno, una vez hayan descargado Notion, lo que van a hacer es abrirlo y les va a aparecer una página como la que están viendo en este momento. ¿Qué hay que hacer con esta página? Pues muy sencillo. Lo primero es que vamos a iniciar sesión o vamos a crear una cuenta, ya que ustedes puede que no la tienen. Cuando nosotros creamos una cuenta e iniciamos sesión en ella, lo que hacemos es que todo lo que vamos a crear ahí se vaya a guardar en esa cuenta. Por ende, si tú por ejemplo olvidas tu computador o tu teléfono y quieres acceder a Notion, puedes hacerlo desde otros dispositivos iniciando sesión. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En este caso yo voy a usar la opción de iniciar con Google. Y aquí me aparecen dos cuentas. En este caso yo utilizo mi personal, que es esta, pero lo que voy a hacer ahora es iniciar con una cuenta totalmente nueva desde cero, que es esta que tengo aquí, que es para mi canal de YouTube. Y cuando nosotros hayamos creado esta cuenta de Notion, nos van a aparecer estas tres opciones: la parte en equipo, la parte de personal y la parte educativo. Las tres te van a dar las mismas herramientas y demás plantillas, pero van a aparecer configuraciones por defecto diferentes. En este caso lo que yo te recomiendo es que inicies una cuenta personal. Y bueno, lo que va a aparecer después de haberle dado la cuenta personal es eso que están viendo en pantalla. Vamos a empezar a explicar paso por paso qué es Notion y qué cosas lo componen. En este caso nos encontramos con esta plantilla y esta lateral. Estos primeros pasos solamente es la introducción que da Notion por defecto para empezar, pero yo les voy a explicar poco a poco. Lo primero, si nos vamos a este menú de la izquierda, aparecen todas estas opciones. Aquí van a aparecer nuestra cuenta. Si nosotros damos clic, vamos a tener la oportunidad de cerrar sesión o agregar otra cuenta, para no iniciar sesión de otras formas. Aquí tenemos la barra de buscar. Esto de buscar nos permite buscar plantillas en Notion, porque sí, nosotros hacemos trabajos a través de plantillas y páginas. Haz de cuenta que es como si tú, por ejemplo, te metieras en tus archivos. Es básicamente una carpeta con muchas carpetas adentro. Y si nos vamos por ejemplo a escritorio, es una carpeta dentro de otra carpeta con muchas carpetas adentro, y así sucesivamente. Notion funciona de la siguiente manera: nosotros nos enfocamos en crear páginas, y esas páginas tienen páginas dentro, y esas páginas que están adentro tienen más páginas por dentro. Por eso es que a veces cuando es un proyecto muy grande es muy útil venir a esta opción y buscar directamente el nombre de la página en lugar de estar buscando carpetas por carpetas por carpetas. Todo eso se los voy a explicar más adelante. Aquí tenemos la parte de configuraciones. Aquí pueden hacer ajustes básicos. Por ejemplo, Notion por defecto viene en inglés, pero ustedes por ejemplo quieren pasarlo al español, nos vamos aquí a la parte de idiomas y región y cambiamos simplemente el idioma. Esas configuraciones les recomiendo que ustedes mismos la vean. Yo no utilizo ninguna de esas cosas, simplemente he cambiado el idioma a español para que sea más fácil en ese tutorial de entender. Aquí por ejemplo tienen la parte de mi cuenta en caso que ustedes quieran eliminarla o cerrar sesión. Y luego tenemos este botón de aquí, que es crear nueva página. Ustedes al hundir clic en este botón, lo que vamos a hacer es crear una página nueva, como indica su nombre. ¿Qué son las páginas? Las páginas son esto de aquí que estamos viendo. Esto de acá son páginas. Si nosotros damos clic en ellas, vamos a acceder. Cada página es diferente. Lo que yo voy a hacer primero es eliminar todas estas páginas para que quede totalmente en blanco y empecemos desde cero. ¿Cómo se viene una página? Simplemente nos paramos encima de ella y le hundimos los tres puntos y eliminar, o si quieren sobre ella damos clic derecho y le damos en eliminar, y así vamos eliminando una por una.
Aparte, también si ustedes por ejemplo quisieran duplicar una página, simplemente le damos aquí en duplicar y la duplicamos con contenido para que se duplique todo lo que está adentro. Y en este caso vean que aquí se está duplicando. Y aquí tenemos, aparece diario, que es la página original, y diario con el número 1 para indicar que es la copia. Pero bueno, antes de explicar todo eso, vamos a borrar todo. Listo, ya tenemos todo completamente en blanco. Esta página es la última que borré, entonces por eso aparece aquí. Pero vamos a tener todo en blanco, porque no tenemos ninguna página. Entonces, para crear una página nueva, o tenemos esta opción de aquí o este botón. Ambas van a hacer lo mismo, pero vamos a hundirle en esta. Crear nueva página. Cuando le damos clic se va a crear esto, un documento totalmente en blanco sin absolutamente nada, y con eso es que vamos a trabajar. Pero antes de ver esta página les explico los últimos elementos. Tenemos el calendario, que es una aplicación especial en Notion que haz de cuenta como si fuera Google Calendar, pero especializado para utilizar las herramientas de Notion. La siguiente opción es crear un espacio de trabajo o un espacio de equipo. Lo que ocurre es que Notion se puede enlazar con otras páginas de Notion para que de esta manera varios integrantes puedan acceder al mismo trabajo y modificarlo. Esto es muy útil para empresas y emprendimientos que requieren manejar a varias personas y tener que asignarles tareas a cada uno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos la parte de plantillas. Aquí si damos clic tenemos un conjunto de plantillas que han creado personas y Notion las ha aceptado para poderlas incluir aquí. ¿Qué ocurre con esto? No les recomiendo que instalen plantillas si ustedes no saben cómo se utilizan o cómo están hechas. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir un error o se equivocan en algo y tienen que corregirlo, no van a saber cómo hacerlo. Les recomiendo que instalen plantillas cuando sepan cómo se utilizan, y así simplemente van a servir para ahorrarte tiempo. Porque por más conocimientos que tengas de Notion, hay plantillas que son muy extensas de realizar y son muy demoradas. Entonces estas plantillas nos ahorran trabajo. Y bueno, tenemos la parte de importar, que si queremos importar plantillas de otras personas, y la parte de papelera, que aquí van a estar todo lo que hemos borrado. En caso de que ustedes borren algo accidentalmente, pueden recurrir aquí. Pero bueno, ya dimos clic en este menú un poco aburrido. Vamos a empezar lo más divertido, que es las plantillas. En este caso vean que esa fue la página que yo creé con este botón. Vamos a darle clic y ya estamos aquí dentro de la página. Lo primero que vamos a hacer es crear un título. Vamos a esta parte y damos clic, vamos a poder escribir lo que queramos. Este va a ser el título principal. Si por ejemplo nosotros escribimos ejemplo tutorial Notion, este título es el de la página y es el que va a aparecer aquí en este costado. Lo que pongamos aquí va a aparecer acá. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Esta página se ve un poco aburrida, la podemos decorar un poco. Para decorarla tenemos esas tres opciones de aquí. Para que aparezca simplemente ponemos el cursor encima del título y aparecen estas tres opciones aquí enseguida. Por ejemplo, si agregamos iconos, vamos a poder acceder a todos estos iconos para decorar un poco la parte del título. Tenemos emojis, tenemos iconos, que esos son en blanco y negro, y tenemos personalizados que los podemos exportar. Pero por ejemplo, emojis. Si yo por ejemplo le pongo este emoji, lo que va a hacer es que va a aparecer en la página principal y también va a aparecer aquí a un costado. Esto es muy útil para que se vea visualmente más organizado. Ahora bien, agregar portada. La portada es lo que aparece aquí de fondo. Esa portada la podemos cambiar únicamente si nos vamos aquí y le dimos cambiar portada. Y tenemos todas estas opciones que vienen por defecto. Podemos subirlas, simplemente le hundimos subir archivo y buscamos el fondo que queremos ponerle. Podemos por enlace, de pronto que en una página web o de pronto por ejemplo en Pinterest que quieran enlazar ese contenido a esta página, lo pueden hacer. Simplemente copian el enlace de la imagen y lo pegan aquí. Y tenemos esta Unsplash, que es una biblioteca donde ustedes pueden buscar contenido y esta se los va a arrojar. Bueno, esta es la parte de la decoración, eso es lo más sencillo de Notion. Ahora empecemos a hablar de como tal Notion. Este es el título. Si nosotros damos clic acá abajo, este va a ser las secciones de texto normal, texto sencillo. Aquí podemos escribir de todo lo que queramos. Si nosotros damos enter, bajamos al siguiente renglón y podemos seguir escribiendo común y corriente. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, si nosotros pasamos el cursor encima de esta línea de texto, van a ser para hacer esas dos funciones. Estos 6 botoncitos y este más. ¿Qué hacen estos? Muy sencillo. Los botoncitos, si nosotros damos clic y dejamos hundido, nos va a permitir arrastrar esta hilera a donde nosotros queramos. Digamos, quiero ponerla hasta acá abajo. Simplemente lo ubico aquí y suelto el clic. Y así he desplazado este contenido hacia abajo. Para que se entienda mejor, he puesto estos números para que sea más visual lo que vamos a hacer.
Vamos a repetirlo, los 6 botones, damos clic y podemos desplazar este 1, por ejemplo, debajo del 3. Vean que esto no está acá arriba y lo desplazamos. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si queremos mover contenidos de texto de unos lugares a otros, lo podemos hacer de esa manera. Es muy sencillo. Ahora bien, ¿qué hace este más? Este más es lo que nos permite hacer todo lo que vemos, por ejemplo, por internet, las plantillas tan bonitas, tan bien hechas, esos diagramas, esas bases de datos, esos botoncitos, todo eso lo hacemos con este más. Damos clic aquí y aquí tenemos la biblioteca de todas las funciones que podemos hacer en Notion. Si ustedes se toman la tarea de ir hasta abajo, pueden ver que son muchas. Puede ser muy complicado, pero créanme que es bastante sencillo. Cada función es tan sencilla que ustedes la pueden aprender en un momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a explicar paso por paso. Vamos a borrar todo. Podemos simplemente seleccionar esto. Podemos seleccionar aquí y damos borrar. Y ya tenemos esto en blanco. Ahora bien, vamos a acceder a la biblioteca de funciones. Que es lo que les mostré ahorita. Podemos hacerlo no solamente desde más, sino también si nosotros ponemos una barra acostada. Si ponemos esta barra y escribimos el nombre de lo que queremos poner, va a ingresarlo. Si ponemos la barra baja y escribimos texto y damos enter, nos va a poner texto. El texto es esto, lo que viene por defecto, lo más sencillo. Pero si por ejemplo diera barra baja y escribiera página y damos enter, me va a quedar una página totalmente nueva. Entonces podemos hacerlo de esas. Entonces podemos accederlo de esas dos formas, o dándole al más o dándole barra baja. En este caso lo voy a enseñar con el más. Empecemos. Vamos a empezar por los bloques básicos, que son los bloques más sencillos de utilizar. El primero es el bloque de texto. Si nosotros le damos clic, simplemente es esto, texto sencillo, texto normal. Aquí no hay ningún misterio. Si vamos a dar más y vamos a la parte de página y le damos clic, lo que vamos a hacer es crear una página totalmente nueva. Vamos a ponerle aquí página secundaria como título, ¿cierto? Y si nos vamos acá y retrocedemos, esta es la plantilla, esa es la página principal y vemos que aquí hay una página secundaria y si nosotros le damos clic en ella, creamos una página nueva. A esto es lo que yo me refería con que hay páginas dentro de páginas, porque esto resulta muy útil para poder seccionar el contenido que tengamos aquí dependiendo del tipo que sea. Vamos a borrarla dando clic derecho y en eliminar. Vámonos a la lista de tareas. Si nosotros damos clic aquí, simplemente nos va a permitir la opción de hacer como unos checkmarks en el que nosotros escribimos algo de ejemplo y si damos enter, crea otro cuadrito al azar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una lista de compras, por ejemplo, comprar la comida, pasear al perro. Esto es una lista de tareas. Si nosotros damos clic en el cuadradito, lo vamos a checar y automáticamente se va a tachar. Esto es muy útil para anotar las tareas que tenemos que hacer en todo el día e irlas tachando a medida que lo vamos haciendo. Si vamos al más otra vez y bajamos hasta la parte que dice encabezado 1. Los encabezados simplemente son los títulos que van a dividir el contenido. Entre menor sea el número del encabezado, más grande va a ser. ¿Cómo sé que menor? En este caso, el encabezado 1 es un poquito más pequeño que el título principal. Si por ejemplo vamos al más y vamos al encabezado 2, el encabezado 2 es un poco más pequeño. Y si vamos al más y seleccionamos encabezado 3, el encabezado 3 es el encabezado más pequeño de todos. Aquí vemos la diferencia de tamaños del encabezado 1, encabezado 2 y encabezado 3. Los encabezados simplemente son títulos, son títulos para poder separar. Les recomiendo que utilicen el encabezado 1 cuando puedan poner el texto general, o sea, el título o el tema principal de todo, y los encabezados 2 y 3 para los subtemas. Ahora bien, si vamos al más y vamos un poquito más abajo, vamos a encontrar la tabla. Esta tabla es lo que vemos muchas veces por internet, que es lo que nos permite hacer básicamente una tabla de contenidos. Aquí tenemos todas esas cuadrículas en blanco. Haga cuenta que es como si fuera un Excel. Si queremos agrandarla, simplemente le damos el más aquí y vamos arrastrando y así vamos quedando cuadro por cuadro. Si queremos hacia abajo, damos aquí, damos clic y vamos bajando y así vamos quedando muchos más cuadritos. Ahora bien, con esa tabla tú puedes hacer de todo lo que tú quieras. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una encuesta de cuántas personas viven en tu casa, pues aquí simplemente ponemos nombre y aquí ponemos los nombres de las personas encuestadas. Por ejemplo, Juan, por ejemplo, Susana, y así vamos poniendo uno por uno. Y aquí ponemos cantidad de personas.
Y empezamos. Juan vive con 3 personas, Susana con 4 personas, Martín con 1 persona y Edward con 5 personas. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes pueden hacer todo lo que quieran aquí. Haz de cuenta que es como si fuera un Excel, pero en Notion. Ahora bien, para borrarla simplemente seleccionamos todo y borramos. Vamos un poquito más abajo, vamos a la parte de lista con viñetas. Simplemente son esos punticos que te van a permitir hacer como un listado, pero sin números, solamente viñeticas. Entonces hacemos, por ejemplo, comprar comida. Si le damos enter, crea la otra viñeta. Grabar video, por ejemplo. Pedir por Amazon. Estas son viñetas sencillas, no tienen mucho misterio. Vamos al más y bajemos un poquito más. Ahora sí, vamos a la lista enumerada. Esto sí es una lista, pero con números. Para que esta es útil, por ejemplo, si quieres mostrar los pasos de una receta de comida. Digamos, comprar ingredientes. Ese es el primer paso. El segundo paso, lavar las verduras. El tercer paso, prender la estufa. Y así vamos agregando paso por paso. Borramos todo y nos vamos al más. Si bajamos un poquito más de la lista numerada, vamos a encontrar el desplegable. Estos desplegables yo los utilizo bastante. ¿Qué es estos desplegables? Los desplegables nos permiten escribir mucho texto y poderlo esconder para que no estorbe tanto a la vista. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si aquí escribo guión video y le doy clic a este guioncito, lo que yo escriba acá abajo va a quedar guardado aquí. Hagamos un ejemplo. Esto es un texto de prueba para el video. Este texto está guardado dentro de este desplegable. ¿Qué ocurre si yo le llego a dar a esa flechita? Se esconde el texto. El texto está guardado aquí, pero simplemente lo escondí. Pero si yo le vuelvo a hundir la flecha, aparece. Esto es muy útil cuando tenemos mucho texto y no queremos que se vea todo y que ocupe toda la pantalla. Simplemente lo metemos dentro de un desplegable. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo mucho texto de ejemplo. Si no queremos que ese texto nos estorbe, simplemente lo escribimos dentro del desplegable, le hundimos la flecha y se esconde. Le hundimos al más otra vez y nos vamos a debajo de desplegable las citas. Esas citas son muy útiles cuando queremos citar a otros autores, por ejemplo, en un escrito. De hecho, hay algunas páginas en internet en las que tú le pones los datos a la página, te suelta la fuente, tú coges esa fuente y la pegas directamente aquí. No tiene ningún misterio. Vamos a mirar más textos, pero ahora en lugar de hundirle el más, vamos a escribir barra baja. Con esta barra baja vamos a bajar y vamos a acceder a este, que es el divisor. El divisor simplemente es una línea. Es una línea que nos va a permitir separar texto. Y la podemos mover lógicamente como todo. Por ejemplo, si tengo este texto y quiero separarlos, simplemente me voy encima de la línea, cojo los 6 punticos, doy clic y lo arrastro hasta en medio de los 2 textos y lo suelto. Y así vemos que la línea está dividiendo los 2 textos. Eso es un divisor sencillo, no tiene ningún misterio. Borramos todo. Ahora ponemos otra vez la barra acostada y vamos a enlazar una página. Cuando nosotros vamos a crear ya muchas páginas, porque esta que tenemos aquí es la página de ejemplo, pero si nosotros tuviéramos varias y tuviéramos que enlazar una página con otra, lo hacemos a través de este enlace. Aquí en este caso simplemente puedo enlazar la página con ella misma porque no hay ninguna otra página. Pero vamos a crear una nueva. Nos vamos aquí, agregar una página. Esta página la voy a dejar sin texto, simplemente voy a poner página ejemplo y ya, no le voy a poner nada más. Vámonos a la principal, ponemos la barra, bajamos hasta enlazar una página y aquí me aparecen las páginas que tengo creadas. En este caso vamos a hundirle página de ejemplo. ¿Qué hemos hecho aquí? Si nosotros damos clic a este botón, vamos a irnos a la página que estamos enlazando. En este caso es página de ejemplo. Damos clic y nos dirige directamente a esta. Eso es muy bueno, por ejemplo, en las empresas cuando tienes que enlazar la parte, por ejemplo, del marketing con la parte de organizar los equipos, con la parte de los guiones, todo eso. Simplemente hacemos estos enlaces y accedemos fácilmente a estas páginas. Y vamos a la última sección de los bloques básicos, que es el destacado. El destacado es simplemente coger un renglón y ponerle esta franja gris que hay alrededor para que destaque sobre el resto de texto. Aquí podemos escribir, por ejemplo, advertencias, por ejemplo, sugerencias, aportes, lo que tú quieras. Y este emoji también lo podemos cambiar el que tú quieras. Por ejemplo, está aquí. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer algo para prohibir, dice, por ejemplo, prohibido tocar. Y como está destacado, cualquier persona lo va a ver. Esto igualmente lo podemos mover donde queramos. Fíjense en la diferencia entre el texto sencillo y este texto destacado con esta
cuadro gris de fondo y con este emoji. Esto es muy útil cuando trabajas en equipo y quieres dar una información a los integrantes de una página. Simplemente lo pones en modo destacado y todos van a caer en cuenta de ello. Bueno, una vez que ya hemos revisado cómo funcionan los bloques básicos, es un momento de entrar a ver los bloques de multimedia. Para poder acceder a ellos simplemente tienes que hundir lo que explicaba la clase pasada, que es la barra baja, o puedes hacerlo a través de este más de aquí. Vamos a ir a la parte de abajo. Esta parte que dice IA de Notion lo vamos a dejar a lo último, ya que estos son herramientas de inteligencia artificial que verdaderamente no son complicadas de utilizar. Bueno, abajo de eso tenemos la parte de contenido multimedia. Todos estos bloques nos van a permitir enlazar diferentes elementos externos a Notion para que podamos visualizarlos dentro de la propia página. Por ejemplo, podemos meter enlaces de imágenes, de páginas web, de videos, de audio, incluso de código y de archivos. Vamos a explicar esto paso por paso. Lo primero, contenido multimedia, imagen. Si nosotros hundimos la parte de acá de imagen, nos va a permitir poder agregar una imagen a Notion, ya sea desde los archivos, o sea, desde aquí desde selección de subir archivo, como lo voy a hacer ahora mismo. Por ejemplo, esta imagen la abrimos y vemos que se ha seleccionado la imagen que es directamente desde mis archivos. Ahora bien, también está la opción de poder meterla insertando un enlace. Esto es especialmente útil cuando queremos, por ejemplo, enlazar una página de Google, ya sea Pinterest o desde la propia opción de búsquedas. Nos vamos a ir aquí a Google y vamos a ver, por ejemplo, avión. Nos vamos a imágenes, seleccionamos, yo que sé, por ejemplo, esta aquí. Le hundimos clic derecho y copiar dirección de imagen. De esta manera vamos a copiar la URL. Nos devolvemos a Notion y aquí en la sección pegamos el enlace y hundimos insertar imagen. Y de esta manera se ha copiado la imagen directamente a Notion. Lo único que pasa con esto es que si en la web llegasen a borrar esta imagen, en Notion también se borraría. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, también existe la opción de agregar a imagen desde Unsplash. Unsplash es una biblioteca de medios en la que se almacenan muchas imágenes y nosotros a través de búsquedas podemos simplemente insertarlas. Por ejemplo, si yo buscara aquí avión, la propia página me va a arrojar las imágenes que están guardadas dentro de ella. Por ejemplo, quiero insertar esta, un avión. Le doy clic y se insertaría acá abajo. Y desde esta biblioteca podemos ingresar diferentes GIFs que son básicamente videos cortos que se repiten continuamente. Por ejemplo, vamos a insertar este de acá. Lo bueno es que también nosotros podemos modificar el tamaño. Ponemos el cursor encima de la imagen y vamos a estas flechas. Con esas flechas podemos hacerlo más pequeño o más grande. Y lógicamente también podemos moverlo a donde queramos. Digamos que quiero ponerlo debajo de aquí. Miren que se ha movido. Y lo bueno es que también podemos ponerlo al lado de una imagen. Para hacer esto es simplemente cogerlo, arrastrarlo y ponerlo a un lado. En este caso, aquí vean que aquí se ve la imagen, la línea azul de que lo vamos a ingresar, a insertar. Lo ponemos y se han puesto los dos en el mismo renglón. Esto es bastante útil si queremos amontonar varias imágenes en el mismo espacio. Ahora bien, borremos todo esto y vamos a ingresar al siguiente bloque, que en este caso es la parte de marcador web. Aquí, como su nombre lo indica, simplemente podemos meter enlaces de páginas web con una vista previa. Ya les voy a mostrar. Digamos que me devuelvo aquí y busco Wikipedia. Ingreso acá y lo que puedo hacer simplemente es copiar esta URL de aquí, me voy a Notion, la pego acá y hundo crear marcador. En este caso lo que hemos hecho es crear una vista, un botón interactivo en el que si damos clic nos va a dirigir directamente a la página que nosotros hemos enlazado. En este caso es Wikipedia. Otro que también es muy útil es el marcador para videos. En este caso simplemente podemos pegar un video directamente y se va a crear un botón interactivo en el que si damos clic nos va a dirigir a él. Por ejemplo, si vamos a mi canal de YouTube y vamos al último video que he publicado, podemos hundir los tres puntos, compartir y copiamos el enlace del video. Nos vamos a Notion y aquí pegamos el enlace, hundimos insertar video y se ha creado este botón con la miniatura del video. Si nosotros damos clic podemos reproducirlo directamente en Notion o con esta flechita acá que dice original. Si le hundimos a clic nos va a redirigir directamente al navegador para verlo desde aquí de Google. Pero la ventaja es que también podemos reproducirlo directamente desde Notion. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos agregar clases o videotutoriales, si queremos escribir
en Notion mientras vamos viéndolo, para esto funciona. Y ahora vamos a audio. En este caso podemos, como también mencioné anteriormente, subir un audio desde nuestra computadora a través de elegir archivo, y aquí en insertar enlace lo que nos permite es simplemente copiar el enlace de alguna página web, por ejemplo una página que tenga recursos audiovisuales o música, y lo ponemos directamente acá y podemos escucharlo enlazado con la página sin necesidad de descargar nada. Simplemente copiamos el enlace de la página y lo pegamos aquí, y desde aquí directamente podemos escucharlo. Ahora podemos bajar un poquito más y encontrar la sección de código. En este caso es un apartado específico para nosotros escribir código. Esto es especial para los programadores, y lo bueno es que aquí en esa barrita de acá indica el lenguaje de programación que vamos a utilizar, porque para los que no saben, dependiendo del lenguaje de programación escribimos de una manera código o de otra manera, la sintaxis cambia, y entonces es importante primero escoger qué lenguaje de programación vamos a utilizar. En mi caso, por ejemplo, Python. Y aquí en la sección nos permite programar. Por ejemplo, esta línea de código es bastante sencilla. Una desventaja que podríamos decir en Notion es que no permite ejecutar el código como tal. O sea, podemos anotar un poco de instrucciones, pero la página como tal no permite ejecutarlo. Pero es muy útil para copiar código de otros repositorios o de otras partes y pegarlos aquí, y por ejemplo hacer anotaciones sobre el propio código. Y por último, la sección de archivos. Lo bueno aquí es que podemos elegir cualquier archivo, ya sea el formato de video, el formato de imagen, el formato de audio, lo que sea. Eso simplemente es como un recolector universal de cualquier archivo. En este caso voy a elegir una imagen al azar. Vamos a abrirla, y en este caso no nos va a crear la vista previa, simplemente nos va a crear un archivo que es descargable. Vamos aquí a la sección de los 3 puntos y vean que aquí aparece la parte de descargar. Entonces esto simplemente nos permite recopilar cualquier archivo y convertirlo en un formato descargable. Es perfecto para poder compartir, por ejemplo, archivos comprimidos a otros grupos de trabajo. Y como repito, si tú quisieras que la imagen aparezca directamente así tal cual como la copia y la pegas, pues entonces tienes que insertarla desde la opción de imágenes y no desde la opción de archivo. Bueno, ahora sigue el tema más importante de todos, y vamos a explorar la característica que todas las personas utilizan en Notion y que les permiten ser supremamente productivos, que son las bases de datos. Este tema te recomiendo que le pongas mucho, pero mucho cuidado, porque todas las páginas que tú ves publicadas, por ejemplo en TikTok, en Instagram, eso de los habit trackers, eso de que el registro de los hábitos, que para organizar tus estudios, todas las plantillas que tú ves en internet son por bases de datos. Entonces este tema lo voy a explicar despacio para que lo entiendas correctamente, porque es el más importante de todos. Lo primero, vamos a crear una página totalmente nueva, porque este tema es un poco extenso. Recordemos, nos vamos a agregar una página o nueva página, cualquiera de las dos. Yo le voy a hundir acá y crear una página. Vamos a ponerle de datos. Le puedes agregar un icono, una portada, lo que tú quieras. Yo lo voy a dejar así en blanco. Ahora bien, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es la forma en la que tú recolectas datos y los organizas dependiendo de tus intereses. ¿Y qué clase de datos? Los que tú quieras. Puede ser cualquier clase de datos, ya sea que quieras llevar la contabilidad de tu casa, de tu negocio, tal vez para planificar los videos que tienes en tu canal de YouTube, tal vez para organizar reuniones, tal vez para tus tareas. Las bases de datos pueden almacenar todo tipo de datos. Entonces, ¿cómo se crea una base de datos? Puedes hacerlo de dos formas. La primera, que es creando primero una tabla. ¿Cómo creamos una tabla? Como les expliqué anteriormente, nos vamos a barra baja tabla. Esta es una tabla sencilla, pero eso no es una base de datos, es una tabla común y corriente. ¿Cómo convertimos esta tabla en una base de datos? Porque sí, las dos pueden ser muy similares, pero es que la tabla no se puede enlazar con otras páginas. Las bases de datos sí se pueden enlazar y se pueden modificar con otras páginas. Ya vamos a ver eso más adelante. Bien, para convertir esta tablita normal en una base de datos, nos vamos aquí a los 3 botones, botón derecho, y aquí dice convertir en base de datos. Vamos a darle clic y ven que cambió la estructura, se ve mucho más organizado. Empecemos a explicar punto por punto. Lo primero, el título. Este es el título de la tabla y el que va a aparecer en cualquier lado. Si tú ya sea lo buscas o lo relacionas con otra página, este es el título que va a aparecer. Vamos a ponerle un ejemplo de qué base de datos vamos a hacer. Una tienda de ropa. Entonces pongamos tienda de ropa. Ese es el título de la base de datos. Vamos a hablar de una tienda de ropa. Ahora bien, ¿de qué compone una base de datos? De filas, estas de aquí, y las columnas que son hacia abajo. Las columnas nos permiten diferenciar los contenidos. Empecemos. Digamos que esta columna va a ser para poner el nombre del artículo, ya sea camisas, jeans, medias, zapatos, lo que tú quieras. Entonces pongámosle aquí. Cambiamos, hundimos clic acá y lo hundimos aquí en título.
borramos esto y le ponemos tipo de prenda y damos enter. Ahora bien, se ha cambiado el nombre y aquí vamos a poner los tipos de prendas. Ahora bien, digamos que yo también quiero ponerles el precio, entonces damosle acá, borramos, escribimos precio, damos enter. Ahora bien, quisiera ponerle si están disponibles o no, digamos que no sé si tengo stock o ya se me agotó, que pedir más, entonces vamos a agregar la parte del stock. ¿Y cómo ponemos si ya no tengo espacio? Pues muy sencillo, nos vamos aquí a este más y le damos clic y se nos va a explicar este menú, y aquí puede estar un poco confundido, ¿cómo así que sugeridas? ¿Qué es esto de tipo? ¿Qué es todo esto? Tranquilo, te voy a explicar más adelante todo eso. Es muy sencillo, simplemente vamos a escribir, seleccionar texto normal y aquí vamos a borrar este título y vamos a ponerle el nombre de lo que queremos que sea esa columna, que en este caso es stock, y damos enter, y de esta manera se ha creado esta columna de stock. Ahora bien, vamos a empezar a rellenar la columna del tipo de prendas y les voy a empezar a explicar todas las funciones que tiene una base de datos. Tipo de prenda, digamos que tengo camisas, que tengo jeans y que tengo medias, calcetines, no sé cómo les digan en sus países, pero bueno, manejemos estos tres. Ahora bien, la parte del precio, nosotros aquí podemos explicar el precio de material, por ejemplo, $150 normales, pero es que hay una opción dentro de las bases de datos que es para poner un número. ¿Cómo me pone eso? Pues muy sencillo, nos vamos aquí en precio, vamos a editar propiedad, vamos a tipo y aquí aparecen todos los tipos de datos que puedes ingresar en esta página. En este caso tengo texto, o sea, en este cuadro puedo ir cualquier carácter, puntos, comas, letras, números, lo que tú quieras. Pero si tú quieres que esta columna específicamente sea para poner números, entonces en lugar de texto vamos a poner números. Le hundimos clic y aparece números. Nos salimos y ahora el precio. Simplemente podemos escribir, por ejemplo, 100, 200 y queda como 200 y son aceptar números. ¿Qué ocurre? Que si fuéramos a escribir letras, por ejemplo, 200 y doy enter, vean que no deja, se borra automáticamente. ¿Por qué? Porque en esa sección de precios solamente admite números. Entonces vamos a dejarlo en 200. Ahora bien, el stock, digamos que quiero poner dos opciones, que esté agotado o disponible, solamente las dos. Para poderlo podríamos escribir simplemente aquí disponible, aquí agotado y así sucesivamente, pero es muy demorado. En lugar de hacer todo eso, podemos simplemente poner las opciones. ¿Cómo así que las opciones? Déjenme explicarles. Otra vez, damos clic acá, editar propiedad, tipo, y aquí hay una parte debajo del número que llama selección. Vamos a dar clic en selección. Ahora bien, quiero agregar la opción de disponible y no disponible. ¿Cómo se pone en eso? Ya que tiene el tipo selección, nos vamos aquí a opciones y agregar una opción. Damos enter acá y escribimos cómo se llama la opción. En este caso quiero poner disponible, enter, y podemos agregar otra opción que es no disponible. Claro que los colores se ven como trucados, ¿no? El rojo debería ser para no disponible. Cambiemos eso. Damos clic acá y vemos que podemos elegir el color que queramos. En este caso, por ejemplo, rojo, de no disponible. Y el disponible, vamos a ponerlo en verde. Listo. ¿Qué hemos hecho acá? No se ve que hicimos nada, ¿cierto? Pero si damos clic a esta casilla, vean que aparecen estas dos opciones, no disponible o disponible. En este caso digamos que acá están disponibles, damosle acá y vean, visualmente se ve mucho mejor poner la casilla con el color que directamente tener que escribir todo, porque imagínate que tienes 200 artículos y estás escribiendo disponible, no disponible, disponible, es muy demorado. En cambio así, simplemente dando uno y dos clics ya se selecciona la opción. Esto es muy útil para este tipo de cosas. Y si quisieras agregar más, pues sencillo, das clic aquí, das clic en editar propiedad y aquí simplemente le hundes el más en la parte de opciones y ingresas las que tú quieras. Por ejemplo, agotado, por ejemplo, pendiente, las que tú quieras, y puedes cambiar el color dándoles clic, las que tú quieres. Y ya, simplemente cuando ya está seleccionado aquí, mira que aquí están las opciones nuevas. Ahora bien, digamos que yo quiero poner si una camisa es para hombre, para mujer, y uno pensaría, bueno, esto con la parte de los desplegables, pues listo, podría hacerlo así, podría escribir una opción de hombre, mujer y unisex. Pero digamos que no quiero poner unisex, sino que quiero poner hombre y mujer en una sola casilla. Y uno pensaría, bueno, pues simplemente con estas opciones de desplegables pongo hombre, pongo la opción de mujer y en un solo cuadrito puedo poner los dos. Pero ¿qué ocurre? Que esta opción, cuando damos clic,
no permite agregar dos opciones en el mismo cuadrito. Vean que si pongo por ejemplo agotado, no se pone encima del otro, sino que lo quita. ¿Cómo podríamos hacer que dos etiquetas quepan en un solo cuadrito? Pues para eso vamos a crear la opción. En este caso ponemos aquí sexo, damos enter y aquí se creará la columna de sexo, que es para poner hombre o mujer. En este caso vamos a poner tipo y nos vamos a ir aquí que dice selección múltiple. Esta selección múltiple es exactamente lo mismo que la parte de selección. ¿Qué cambia? Podemos poner varios cuadritos en un solo renglón. Les voy a explicar. Selección múltiple. Aquí, y es exactamente lo mismo. Agregar una opción. Ponemos hombre, enter, mujer, enter. Y listo. Hemos creado los dos. Cuando nos vamos aquí, podemos poner mujer y también podemos poner hombre. Y salimos y vean que las dos marcas han quedado en el mismo cuadro, cosa que con la selección normal no podríamos hacer. Entonces digamos que el jeans tengo solamente para hombre, medias solamente para mujer, igualmente se puede dejar solamente uno, pero vean que en este caso de las camisas pues tengo para mujer y para hombre. Ahora bien, digamos que yo hice un pedido grande de camisas, digamos que se me agotaron y quiero que me vengan más, entonces las pedí, hice el proceso normal. ¿Qué pasa? Que quiero llevar un registro de saber si están en el momento del despacho, si ya vienen en camino, si ya están en bodega o si ya me llegaron. Quisiera poder ponerles un estado para ver en qué etapa va el envío. Y eso se puede hacer con una selección que se llama estado. Vamos aquí a más y escribimos por ejemplo estado de envío. Enter. Vamos a tipo y bajamos hasta donde dice estado. Ahora bien, cuando nosotros desplegamos esta parte aparecen estas selecciones por defecto. ¿Cuáles son? Pendiente, en curso y completado, y aquí podemos ponerle toda la etiqueta que queramos. Digamos que en pendiente y aquí escribimos no despachado y damos enter. Ya tenemos en la parte de pendiente no despachado. Ahora bien, en curso podemos escribir en camino y en la parte de completado escribimos entregado, damos enter. Y listo. ¿Qué hacemos con esto? Estado de envío. Damos clic acá y podemos seleccionar una de estas tres opciones. Digamos que en pendiente no despachado. Quiere decir que esas camisas no han sido despachadas. Digamos que este ya viene en camino. Entonces ponemos en camino. Digamos que las medias ya se entregaron. Entonces ponemos entregado. Esta es la opción de estados. Es muy similar a esa de aquí. La única diferencia es que en este caso que las casillas van acumuladas por estos tres espacios: pendiente, en curso y entregado. Digamos que yo en pendiente puedo poner más etiquetas. Digamos que en terminal. Y cuando damos clic acá, vemos que en la casilla de pendiente tenemos dos marcas: no despachado y en terminal. Ambas hacen alusión a lo mismo, de que el envío está pendiente para despacharlo. Ahora bien, digamos que quiero poner la fecha de la última vez en que yo reabastecí el stock, la última vez en que yo traje mercancía nueva para llevar un registro mensual. ¿Cómo podríamos hacer eso? Lo primero es que sencillamente podría escribir la fecha como tal. Damos clic aquí en más y fecha stock y enter. Y sencillamente aquí podría escribir por ejemplo 4 de abril, digamos, así tal cual. Pero es que hay una opción especializada únicamente para poder escribir fechas y de una manera visualmente más cómoda. ¿Cómo es eso? Damos clic acá, editar propiedad, tipo, vamos y aquí aparece fecha. Y vamos aquí y vamos a encontrar muchas opciones. Lo primero, formato de fecha. Podemos elegir que aparezca toda la fecha completa, podemos que aparezca el mes, luego el día, luego el año, o el día, luego el mes y luego el año, o como tú quieras. También podemos poner el formato de la hora, si quieres que sea de 12 horas o en 24 horas. Nos salimos y cuando vamos a dar clic a este botón se nos despliega un calendario. Esto es visualmente mucho más cómodo porque estamos por ejemplo en el mes de abril. Digamos que retrocedo un mes en marzo, selecciono 20 y salgo de aquí y aparece 20 de marzo de 2024. En lugar de escribir todo esto con un par de clics, ya se solucionó. Ahora bien, esta ficha puede parecer muy aburrida, después tiene muchas más funciones. Por ejemplo, digamos que hoy es 10 de abril, al día que estoy grabando este video. Digamos que tengo un compromiso o tengo que hacer un pedido de stock el 12 y yo quiero que Notion me recuerde que el 12 de este mes tengo que hacer un pedido. Yo puedo programar recordatorios para que la app me envíe notificaciones al celular o al computador. ¿Cómo pongo esto? Vamos aquí a recordatorio y yo puedo poner que ningún recordatorio
que me recuerde el día del evento, ese mismo día. Puede ser un día antes, 2 días o una semana antes. Yo voy a poner que me recuerde el mismo día del evento. Y cuando nos salgamos, vemos que aparece también la fecha, pero en color azul y con un relojito. Esto me va a indicar que el 12 de abril de 2024 va a arrojarme una alarma para recordarme que tengo que impedir stock. Otra opción útil es que si nosotros damos clic en la fecha, podemos poner fecha de finalización. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo quiero agregar una fecha en la que, no sé, tenga que hacer un recuento de todo el stock de toda la tienda y quiero destinar 3 días para hacer eso. ¿Cómo puedo poner eso así? Digamos que empiezo el día de hoy y la fecha de finalización, que es esta de este cuadrito, va a ser para el 12. ¿Por qué? Porque voy a contar este día 10, el 11 y el 12. Si nos salimos, aparece este cuadrito, 10 de abril de 2024, flecha, 12 de abril de 2024. Esto indica la fecha de inicio y la fecha de final. Pero bueno, digamos que ya tengo la fecha, pero yo quiero ser mucho más exacto y quiero poner la hora. Para hacer eso, borramos fecha de finalización y ponemos incluir la hora. Y en este espacio podemos ser mucho más específicos e indicar la hora. Digamos que a las 9, si salgo, aparece la fecha junto con la hora. Ahora bien, después de ver esto, lo que sigue es muy sencillo. Vamos al más, bajamos y aquí aparecen estas opciones que son muy sencillas de utilizar. Personas, cuando nosotros tenemos a personas conectadas con la base de datos, pues con personas simplemente podemos etiquetarlas para que sepan que una tarea les pertenece a ellos. La parte de archivos multimedia, si damos clic, simplemente nos salimos y aquí nos va a permitir ingresar el archivo o insertar un enlace, como lo vimos anteriormente. Lo mismo con el correo electrónico. Si damos el correo, nos va a permitir simplemente escribir en el formato de correo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tiene una arroba y el .com, no nos va a funcionar. Tenemos la parte, por ejemplo, de casilla, en la que simplemente damos clic y seleccionamos, o damos clic y desmarcamos. Es muy sencillo. Podemos poner la fecha de creación y automáticamente se va a rellenar. Va a aparecernos aquí en qué fecha se ha creado esta fila. Podemos agregar teléfono, podemos agregar fórmulas, relaciones, creado por, última edición. Todos esos botones son bastante sencillos de utilizar. Simplemente tienes que probarlos y vas a ver que son funciones muy básicas. Lo único que no es tan básico es la parte de fórmula, la parte de relación y la parte del botón, que se las voy a explicar. La parte de fórmula es un tema un poco más extenso y creo que en este tutorial no lo voy a abarcar, sino que lo voy a dejar para otro tutorial que queremos especializar específicamente en cómo usar las fórmulas. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de relación. Las relaciones permiten básicamente conectar 2 bases de datos, y para que pueda funcionar toca tener 2 bases de datos, mínimo 2, máximo las que tú quieras. En este caso ya tengo una, vamos a crear la otra. Vamos a recordar cómo se pone una base de datos. Vamos aquí abajo, tabla, convertimos a base de datos. Y ya tengo esta base. Por ejemplo, voy a ponerle base de datos 2. Lo que vamos a hacer con esa base es que vamos a relacionar estas 2 bases de datos. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí, hundimos el más y escribimos relación. Al hundir relación, aquí van a aparecer todas las bases de datos que tenemos. Esta es la que ya hemos utilizado. Vamos a conectarla con esa que es la base de datos 2, que es la que hemos creado. Damos clic aquí y hundimos agregar relación. Listo, ya hemos creado la relación, pero bueno, ¿qué supone que con esto qué hace? Lo que nos va a permitir es que esta base de datos va a relacionar este cuadrito de aquí con cualquiera de los cuadros de acá. Por ejemplo, aquí voy a escribir zapatos, ¿cierto? Esta es la columna para hablar de zapatos. Digamos que aquí ponemos los Air Force One. ¿Qué ocurre? Yo quiero que este cuadrito esté relacionado con este de acá. Damos clic a esta aquí, que es la relación, y buscamos, y aquí aparece Air Force. Esta es el cuadrito que hemos escrito acá. Damos clic, salimos y aquí está relacionado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Digamos que en esta tabla de aquí arriba vamos a agregar un nuevo ítem que se llame destacados. En este caso aquí voy a poner la ropa que más se vendió o el ítem que más se vendió, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si nos vamos hasta el final, no rellenemos nada de eso, sino que nos vamos hasta el final y digamos que el producto que más se vendió son los Air Force One. En lugar de escribirlos aquí, lo que yo puedo hacer es enlazar esta página y supongamos que esta página sea únicamente para hablar de zapatos. Digamos aquí tengo todos los zapatos, tengo como 200 zapatos. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es enlazar, dando clic aquí, la parte de zapatos que más se vendió.
Cuando lo hundimos, lo que hacemos es enlazar esta página, que es la de esta base de datos, con esta. De tal forma que cuando yo le dé clic aquí y clic acá, me va a abrir esta página, que es básicamente esta. Porque por si ustedes no sabían o no les había mencionado, todos estos cuadros son páginas. Esto es una página, esto es otra página, eso es otra página, y son páginas que se pueden abrir. Digamos que esta la quiero abrir, entonces damos clic aquí en abrir y se abre aquí las páginas. Aquí podemos escribir texto sencillo, lo que ustedes quieran. Pueden agregar tablas, pueden agregar, por ejemplo, lista de tareas. Aquí pueden agregar lo que ustedes quieran. Y si me salgo, vean, aquí no aparece aparentemente nada, pero si abro aquí, van a aparecer todo lo que yo he escrito. Les recomiendo que todo eso que les estoy explicando lo prueben ustedes y vayan jugando con eso, porque la explicación que yo les doy no va a ser útil si ustedes no la ponen en práctica. Ahora bien, vamos a la última opción dentro de las bases de datos, que es probablemente uno de los más complicados. Entonces pongan atención a esto. Se llama los botones. Si doy clic aquí en más y bajo, vamos a encontrar esto que se llama botón. Es sencillo, es un botón que se va a agregar al cuadrito y cuando le demos clic va a realizar una tarea. Lo complicado es asignarle qué tarea hacer. Voy a explicarles esto. Vamos a tener en botón, aquí podemos poner el nombre del botón. En este caso, digamos que sea agregar zapatos. Damos clic. Ahora bien, digamos que yo quiero hacer que cuando yo dé clic a estos botones me agreguen en esta página de acá, no en esta, sino que en esta base de datos, que me agregue zapatos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues sencillo, ya hemos escrito el nombre de la propiedad. Aquí también podemos ponerlo, pero eso no es necesario. Bajamos y aquí dice, cuando se produzca alguno de estos casos, que en este caso es cuando se presione el botón, quiero que haga esto, pero aquí está en blanco. Aquí es donde vamos a poner la acción. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se presione el botón, quiero que me agregue una página A. ¿Y a dónde quiero que agregue la página? Vamos a agregar la base de datos. En este caso, esta tienda de ropa es la base de datos aquí. Esto es zapatos, la tienda de base de datos aquí. Quiero que me lo agregue en zapatos. ¿Qué hemos hecho aquí? Cuando se presione el botón, quiero que agregue una página, o sea, un cuadrito, porque recordemos que cada cuadro es una página, que me agregue una página a zapatos. Esta base de datos aquí. Ahora bien, va a agregar el cuadrito, pero ¿qué va a escribir exactamente? Aquí es donde ponemos el título del cuadrito que va a ir. Digamos que me agregue unos campus. Si quisiéramos agregar otro paso, simplemente le hundimos aquí en agregar otro paso y se repite exactamente lo mismo. Pero en este caso no lo voy a hacer. Simplemente lo voy a dejar así. Lo ideal es que cuando yo presione esos botones me aparezca aquí el nombre de campus. Vamos a probarlo. Hundimos agregar zapatos y me ha aparecido acá. Si damos clic aquí, aparece abajo. Si damos clic, aparece abajo. Y si vamos dando clic, se va a ir agregando poco a poco. Esto es básicamente cómo funcionan los botones. Ahora bien, ya hemos visto todas las propiedades que tiene una base de datos. ¿Qué sigue? Vamos a hablar de las vistas, que es el segundo tema de las bases de datos. ¿Qué son las vistas? Las vistas es la forma en la que tú vas a ver esta base de datos, porque existen muchas formas de tú ver esta base de datos. Esta es la forma clásica, la básica, como si fuera una tabla de Excel. Aquí simplemente sus columnas y sus filas, normal. Pero esto puede cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Vamos a hablar. Lo primero, para cambiar una vista a una base de datos, nos vamos aquí, clic derecho y aparece cambiar nombre y editar vista. Si damos clic acá y vamos a la parte de diseño, nos va a aparecer estos 6 botones. Estas son las vistas, las formas en que podemos ver esta información. Estamos en la vista básica, la parte de tabla. ¿Cómo es la vista de tablero? Demos clic. Así se ve la vista de tablero. Simplemente son columnas en la que tú, esto es lo más interesante de todo, en la que tú puedes dar clic a este cuadrito y desplazarlo a otra columna. Así de sencillo. Digamos, este de jeans ya fue entregado, entonces doy clic, lo paso a la parte de entregado y ya está. Esta es la funcionalidad del tablero, de que tú puedes pasar elementos de un lado a otro. Y tú miras, bueno Simón, pero es que tú agregaste fechas, tú agregaste precios, tú agregaste otros estados, ¿dónde está todo eso que se perdió? Muy sencillo, si damos clic a este botón de acá, vean que aparecen todos los elementos. Pero ¿qué ocurre? Que la vista de tablero solamente va a mostrar la opción de estado. Vean que aquí no se ve ni la base de datos, no se ven los botones, no se ven los correos, no se ven las personas, nada.
Este tipo de vista tablero solamente te va a mostrar la información con el estado. Es por eso que ese estado podemos cambiarlo. Pero digamos, no, yo quiero agregar otras propiedades, pues aquí no me aparece. ¿Qué supone que haga? Pues muy sencillo. Simplemente das clic aquí derecho, editar vista, diseño, lo pasas a tabla normal y aquí se te aparecen todas las opciones. Agregas los campos que quieras y vuelves a cambiar la vista, cambiar diseño, tablero, y ya se han hecho los cambios pertinentes. Las vistas solamente sirven para representar las bases de datos tradicionales. Vamos a la siguiente vista. Tablero, editar vista, diseño, cronograma. Damos clic acá. Y el cronograma simplemente nos va a hacer es como si fuera una línea temporal en la que nos va a mostrar los diferentes elementos y su duración. Recuerden que en la parte yo de medias y jeans les puse fecha, ¿cierto? Pues muy sencillo. Aquí tenemos el mes de abril y tenemos todo el día, desde el día 1 hasta el día 30 y luego sigue mayo. Resulta que yo puse medias y jeans en el día 10 y el día 12 de este mes. Por eso que aparecen aquí. Y lo mismo, no aparece ni el estado, ni el correo electrónico, ni los botones que creamos, nada de eso. Porque esta vista únicamente te va a mostrar las fechas de los cuadritos que tú hayas puesto. Y si tú quieres acceder, das clic en esos botones y vean, aparecen todas las opciones. Ahí siguen. Solamente que te está mostrando esto aquí, la fecha. Vamos a la siguiente vista. Damos clic aquí derecho, cambiar nombre, diseño y vamos a calendario. Esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque me muestra los cuadritos en calendario. Este es perfecto cuando tú tienes tareas, por ejemplo, y quisieras agregarles recordatorios a todos los días para ver en tu calendario. Lo mismo, no aparecen los vínculos, los botones, ni el correo electrónico, nada de eso. Simplemente te va a representar los cuadritos que ya hemos hecho con la fecha. Recordemos, medias, si damos clic, pusimos fecha de stock 10 de abril y aquí le estamos dando como el 10, entonces es por eso que aparece aquí. Vamos a la siguiente vista, calendario, editar vista, diseño y damos a lista. Aquí simplemente van a aparecer los elementos en forma de lista, pero bueno, tú dirás, estos son páginas, ¿cierto? Como vimos la vez pasada de que eso simplemente son enlaces a páginas, y es que sí, recuerda que en la base de datos cada cuadrito que hagamos, cada celda es una página. Por eso es que cuando nosotros las seleccionamos en forma de lista, en lugar de aparecer cuadritos, aparecen las páginas que hemos creado. Vamos a editar vistas, diseño y vamos a la última, que es galería. Si damos clic aquí, nos aparecen los cuadritos, pero ahora enorme. Cada uno de estos cuadros grandísimos es un cuadrito. Si damos clic a ellos, va a aparecer todas las opciones, pero simplemente me va a representarlo por el nombre. Entonces lo que yo te recomiendo es que primero, antes que tú empieces a jugar con las vistas, con los tableros y todo eso, te vayas acá, editar vista y empieces con la tabla. Aquí en la tabla vas a agregar todo lo que tú quieras. Agrega los nombres, agrega los compañeros de trabajo, el stock, la fecha, todo lo que tú quieras lo agregas. Y después de hacer eso, empiezas a jugar con las vistas de aquí. Y tú miras, bueno Simón, aquí en la parte de diseño hemos hablado con el diseño, pero ¿qué es todo esto de propiedades, filtros, ordenar, agrupar, todo eso? Es simplemente la forma en que van a aparecer los datos. Por ejemplo, filtros. Y digamos que yo solamente quiero que me muestre los datos con el estado de envío y nada más. Damos clic en estado de envío y listo. Y aquí podemos ver como que no cambió nada, ¿cierto? Pero aquí se agregó un botón que es estado de envío. Si damos clic acá, vemos todas las opciones que tenemos para filtrar la información. Digamos que en esta base de datos quiero que me muestres únicamente los ítems en las que ya haya sido entregado. Si damos clic acá, vemos que se borraron las otras columnas y solamente aparece esta, la medias. ¿Por qué aparece medias? Porque es la única en la que el estado de envío está entregado. Si damos clic acá y cambiamos, digamos que quiero que aparezca solamente los que aparecen en terminal. Desmarcamos esta, hundimos en terminal y no aparece ninguna. ¿Por qué? Porque no he marcado ningún elemento con la opción de terminal. Igualmente les recomiendo que todas estas opciones las vayan explorando ustedes poco a poco. Pero les recomiendo que todas estas funciones que les estoy mostrando las prueben también poco a poco, porque puede ser complicado al inicio adaptarse, pero una vez de que van ensayando, equivocándose, volviendo a ensayar, es que van aprendiendo. Bueno, me faltó mencionar una cosa de las tablas y las bases de datos, y es que también puedes ocultar elementos que hay aquí, pero no eliminarlos. ¿Cómo hace eso? Digamos que tengo esta base de datos y quisiera ocultar
esta columna de precios, pero no quiero borrarla, quiero que siga ahí pero que no sea visible. Para ocultarla nos vamos aquí a esos tres botones y aquí en propiedades, aquí tenemos el listado de todas las columnas que hemos creado y vemos que en este espacio hay un ojo. Si nosotros damos clic en este ojo, en este caso precios, que es la columna que queremos ocultar, si le damos clic, lo que vamos a hacer es ocultarlas. Ven que automáticamente ha desaparecido. Pero ¿dónde está? Muy sencillo. Si bajamos del todo, vemos ocultas en la tabla y aquí está el precio. Y vemos que el ojito tiene un slash indicando que está oculta. Si quisiéramos que ya no esté oculta, simplemente volvemos a hundir este ojo y vuelve a aparecer. Y otra cosa importante, podemos poner el orden en el que aparecen las columnas. Digamos que para mí es muy importante tener la tabla de precios aquí y no la columna de stock. Entonces lo que vamos aquí es la misma sección aquí en propiedades, buscamos el precio, que en este caso está hasta acá abajo. Vamos a los 6 botones de aquí, damos clic y empezamos a mover la columna a donde queramos que esté. Entre más arriba esté el bloque, más cercano y de primeras va a aparecer en la tabla de contenidos. Si lo ponemos aquí de primeros, vemos que el precio se ha puesto de primero en la tabla. Si lo bajamos debajo de tipo de prenda, vemos que a tipo de prenda y luego va el precio. Y así podemos acomodarlo como queramos. Y para los que me preguntan, bueno, si yo ando slash y bajo, vemos aquí en la base de datos aparecen todas esas vistas. ¿Por qué aparecen aquí? Pues muy sencillo. Nosotros, si quisiéramos pasar una tablita directamente a la vista que queremos y no pasarla a base de datos y luego a la vista, podemos hacerlo. Seleccionamos la vista que queremos, por ejemplo, vista de galería y hundimos en nueva base de datos. Al seleccionar aquí, vean que se apareció una base de datos por defecto. Esto es lo que anota Notion por defecto. Podemos modificarlo como queramos. Bien, ahora que ya hemos acabado con las bases de datos, que es el tema más importante de Notion, pasemos a hablar de bloques avanzados. Vamos a hundir en slash. Vamos a bajar. Aquí están las tablas, esos bloques de día que los vamos a dejar para después. Y tenemos los bloques avanzados. Y tenemos esta cantidad. La verdad, aunque el nombre diga que son bloques avanzados, son muy sencillos de utilizar. Les voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, tabla de contenido. La tabla de contenido cumple la misma función que si lo hacemos, por ejemplo, en un documento de Word, que es simplemente hacer una tabla con los títulos y los subtítulos para que sea fácil acceder a ellos. ¿Cómo la vamos a crear? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir encabezados, porque los encabezados son los que se va a insertar automáticamente en la tabla de contenidos. Esto es otra función importante, no solamente sirve para hacer títulos grandes y pequeños, sino también para hacer tablas de contenido. Entonces, por ejemplo, el encabezado 1, damos clic aquí y ponemos título principal, ¿cierto? Aquí podemos escribir texto, lo que ustedes quieran. Abajo vamos a escribir un encabezado un encabezado 2 y vamos a poner título secundario y abajo más texto. Y por último vamos a poner el encabezado 3, que es el más pequeño. Ponemos título final y abajo más texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo, ahora sí, escribimos tabla de contenido, aquí, damos clic y vean que automáticamente ha creado este cuadro. Estos son los títulos, los encabezados, perdón, que hemos escrito aquí arriba con anterioridad. Si nosotros damos clic en ellos, nos va a dirigir directamente. Esto puede que como sea pequeño no se vea mucho, pero cuando tenemos documentos de texto muy largos y debemos buscar un título en específico, usamos esta tabla de datos para darle clic al título que queremos ir, lo hundimos y la pena nos va a dirigir a ese título. Ahora bien, debajo de la tabla de contenido está la ecuación de bloque, que si nosotros damos clic nos va a aparecer este cuadro en la que todo lo que vayamos a escribir aquí se va a escribir como si fuera una fórmula. ¿En qué sentido? Vemos que, por ejemplo, si pongo x, que es una variable, vean cómo la inserta, como si fuera una operación aritmética. X igual a 36. Vemos que la sintaxis, especialmente la sintaxis, es diferente a que se le escriba en el tablero como x igual a 36. La diferencia con esto es que van a haber ciertos caracteres que el teclado, cuando le escribimos normalmente, no los va a escribir correctamente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, las derivadas o las integrales, si quisiéramos ponerlas en Notion, de manera natural no aparecerían correctamente. Pero con este bloque de fórmulas, al escribirlo sí se va a poner correctamente y con la sintaxis correcta. Si bajamos más, vamos a encontrar la función de botón, que es exactamente lo mismo que yo les explicaba la vez pasada, pero vamos a repetirlo para que se acuerden bien. Y podríamos poner, por ejemplo, agregar ropa. Aquí aparece, cuando se presiona el botón, es decir, cuando ocurra esta acción, va a ocurrir esto.
pero aquí no tenemos nada. Aquí es donde vamos a poner las instrucciones. Hundimos agregar acción y podemos insertar bloques que podemos poner, por ejemplo, una tabla, podemos poner otros botones, podemos poner listas. Recordemos que los bloques son los que les mencionaba anteriormente y los que les he venido explicando. Agregar páginas es una cosa diferente. Las páginas son simplemente para escribir texto y lo que tú quieras. Podemos también editar las páginas, pedir confirmaciones o abrir otras páginas, lo que ustedes quieran. En este caso yo quiero insertar una página. Vamos a agregar una página A y aquí hay que seleccionar la base de datos que queremos agregarla. La única que he creado en este momento es tienda de ropa, que está totalmente vacía porque la borré ahorita. Hundimos aquí entonces. Aquí en este cuadro vamos a seleccionar en qué columna queremos poner ese bloque. Yo quiero ponerlo en este caso en la columna de precio. Entonces hundimos aquí y seleccionamos precio. Y aquí vamos a escribir lo que se va a agregar ahí. Recuerden, como esta columna de precio solamente admite números, si escribimos letras no va a aparecer. Entonces vamos a escribir un número. Por ejemplo, 35. Entonces, un repaso sencillo. El título del botón, cuando se presione el botón, quiero que me agregue una página a la base de datos llamada tienda de ropa. Quiero que la agregue a la columna de precio y lo que va a agregar en esa columna es lo que ponga aquí. En este caso, un número 35 y ya está. Damos listo y cuando demos clic a agregar ropa, vemos que ha agregado un 35. Si volvemos a hundir el botón, otro 35 y así sucesivamente. Ahora bien, sigamos explorando. Si vamos a la parte de ruta de navegación, la ruta de navegación simplemente es un resumen de en qué página estamos. En este caso, como solamente es una página, que es esa la que están viendo, pues simplemente aparece esto, base de datos. Pero si yo, por ejemplo, dentro de base de datos tuviera otra página metida, dentro de esa página tuviera otra carpeta, otras páginas metidas, dentro de esas páginas muchas otras páginas metidas, pues simplemente empieza a ser demasiado larga la ruta. Entonces con este botón vamos a permitir visualizarnos fácilmente exactamente en dónde estoy, en qué página estoy. Debajo de la ruta de navegación está el bloque sincronizado. Este es bastante divertido. ¿Por qué? Este bloque simplemente lo podemos copiar y pegar a otras páginas, y lo que modifiquemos en este bloque va a afectar a las otras páginas, y lo que modifiquemos en las otras páginas también va a afectar a este bloque. Déjenme explicarles. Por ejemplo, voy a escribir en este bloque texto de prueba, pero aquí puedes también agregar columnas, puedes agregar tablas, puedes agregar listados, lo que tú quieras. Yo voy a poner un texto sencillo para que lo entiendan. ¿Cómo funciona entonces esto? Vamos aquí, que dice copiar y sincronizar, y damos clic. Ya se ha copiado el bloque. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pasarlo a otra página. En este caso estamos en base de datos. Pasemos a esa que creo que es básica en la secundaria. Está totalmente vacía. Vamos aquí y le hundimos control V para pegar. Y vean que se ha pegado el texto de sincronización. Si nosotros aquí borramos y ponemos otro texto, por ejemplo, letras al azar, miren lo que pasa si me devuelvo a la página donde lo creamos. También se ha modificado. Y si yo aquí borro y escribo, por ejemplo, números y modifico, si vamos a la otra página, también se ha vuelto a cambiar. Esto es muy útil cuando tenemos muchas páginas y queremos cambiar mensajes en todas al mismo tiempo, o queremos que otras personas también los modifiquen. Con este botón es bastante sencillo. Y como repito, esto solamente es texto. Si quisiéramos poner columnas, si quisiéramos agregar filas, listados, bases de datos, lo podríamos hacer perfectamente, únicamente ingresando el slash y creando, por ejemplo, una tabla. Y vean que la tabla se ha creado. Si pongo aquí cosas al azar y vamos a la página secundaria, vean que se pone la tabla y estos botones. Tengan en cuenta que si ustedes llegan a eliminar este bloque, en las otras páginas aún va a permanecer. Vean que aquí sigue la tabla, pero cuando modifiquemos esta tablita aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya no existe el bloque, entonces no hay nada con que sincronizar. Las partes de los encabezados desplegables 1, 2 y 3. Eso de 1, el 2 y el 3 simplemente son el tamaño de los encabezados. Ponemos con el primero. En este caso es un encabezado grande. Ponemos título principal. Y para poder escribir dentro de esto hay que hundirle a la flechita, como les explicaba anteriormente con los desplegables comunes. Cuando le hemos desplegado, aquí escribimos lo que queramos, todo el texto que queramos, y para ocultarlo volvemos a hundir aquí. Es como el desplegable que les expliqué a un inicio de tutorial, simplemente que en este caso es con enunciados. Y otra cosa, estos
enunciados, estos títulos grandotes sí pueden aparecer en la tabla de contenidos. Los que les expliqué ahora, como son textos normales, desplegables normales, no van a aparecer en la tabla de contenidos. Este que es un título principal, que es un enunciado, sí aparece. Y por último, para terminar esta sección de bloques avanzados, vamos a ver las columnas. Esto simplemente va a dividir la página en columnas, ya está. Por ejemplo, yo voy a agregar 4 columnas para que sea muy visible. Si le damos clic acá, vemos que el texto es un poco más pequeño. Escribamos aquí texto sencillo. Vemos que por más que escribamos, el texto solito va yendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque si movemos el cursor a este lado, hay otra tabla. Entonces escribimos en esta y vean que ahorita se acorta el contenido. Si movemos el cursor al otro lado, aquí hay otra columna y podemos escribir aquí. Y si volvemos a mover, aquí hay otra columna. Estas son las columnas. Toman la página y dividen el contenido en 4 secciones. Pero bueno, digamos que yo solamente quiero dividir en 5 secciones un pequeño pedacito de la página. No quiero que todos sean 5 columnas. ¿Qué hago ahí? Pues muy sencillo. Simplemente hundimos en divisor, ponemos un divisor, perdón, y cuando le damos clic, lo que escribimos abajo se va a escribir en texto normal. Vean que ya no empieza, vean que el texto ya no se va hacia abajo, sino que escribe la columna común y corriente. Ahora bien, vamos a empezar a explicar cómo funcionan los equipos. En este caso voy a utilizar los elementos integrados para ejemplificarlos porque esos faltan por explicar. En este caso, el primer elemento integrado es mencionar a una persona. Pero ¿qué ocurre? No tengo ninguna persona en este equipo. Entonces, antes de utilizar estos botones, voy a mostrarles cómo compartir una página de Notion para que otra persona tenga acceso a ella y la pueda modificar al igual que nosotros. Para hacer eso, nos ponemos en la base de datos que queramos compartir y vamos hasta aquí arriba que dice compartir. En este caso hay 2 opciones, compartir o publicar. ¿Cuál es la diferencia? Que en compartir simplemente vamos a copiar un enlace para que una persona pueda entrar. En publicar vamos a hacer que esta página sea pública en la página web de Notion. Entonces cualquier persona puede acceder a ella. Pero si no queremos eso y queremos simplemente que unas personas puedan entrar, hundimos en publicar. Lo primero, podemos invitar para que la persona entre solamente con invitación, o sea que solo tú y las personas invitadas tienen acceso. Podemos hacer que cualquier persona con enlace para Notion pueda entrar, o sea cualquier persona, así yo le dé acceso o no, pueda entrar teniendo el link, o todas las personas que estén metidas en mi Notion puedan acceder a esta página sin ningún problema. En este caso vamos a hundirle solamente en invitación. Y lo que podemos hacer aquí es copiar el enlace y pasárselo a un amigo o llamarlo por correo electrónico, que es lo que voy a hacer yo. En este caso lo que voy a hacer es mandarme una solicitud a mi correo personal. Aquí tenemos mi correo electrónico, vamos a dar clic y vamos a invitar. Aquí podemos agregar un mensaje de invitación, por ejemplo, hola, quisiera que te agregues a mi página, esa es el zona de trabajo, bueno, lo que ustedes quieran escribir aquí. Y vamos a invitar. Y si nos vamos a mi correo electrónico al que le mandé la solicitud, vemos que aquí me aparece en el correo avanceeficiente.me. Si damos clic aquí, aparece echa un vistazo a la página base de datos de Avance Eficiente y aquí aceptar invitación. Si la vamos a aceptar, vamos a acceder directamente a esa página. Hundámosle aceptar invitación y listo, ya tengo acceso a esta página. En este caso, esto que estoy visualizando es desde mi cuenta personal, no es de la otra. ¿Cómo se ve desde la otra? Así. Aquí ya estoy otra vez de vuelta en el ejemplo y vemos que aquí aparece mi logo Avance Eficiente y al otro lado aparece mi correo personal. Ahora sí, vamos a explicarles los botones que mencioné anteriormente. Hay otra cosa importante para mencionar. Vean que solamente le dé acceso a esta persona a esta página. Porque miren, si vamos aquí en la sección de compartidos está esta página. O sea que esa página está compartida con otra persona. Pero vean que la página secundaria está en privado. O sea que yo no le di acceso a mi otra cuenta para acceder a esta página. Solamente le di acceso a la base de datos. Y por eso es que es muy importante determinar qué invitación le vamos a mandar a la persona. Que solamente pueda acceder con acceso, con el enlace, o que cualquier persona que esté metida en esta Notion pueda acceder a cualquier página. Si yo le hubiera mandado a la otra cuenta con esto de que todas las personas en Notion de Avance Eficiente puedan entrar, entonces si lo mando así, mi otra cuenta puede acceder a bases de datos y también a páginas secundarias. Muy importante tener eso en cuenta. Bueno, ahora sí, mencionar a una persona en estos integrados. Si damos clic acá, simplemente vamos a mandar. Si vamos aquí y seleccionamos a la persona que queremos llamar y escribimos el mensaje, lo que tú quieras, a la otra persona le haya una notificación diciendo que ha sido mencionado. Y cuando entre, pues va a ver este mensaje y que diga, por ejemplo, Simón,
quiero que tú te encargues de hacer tales de contenido. Puedes escribir eso así y la otra persona ya va a saber que esa tarea es de esa persona. También podemos mencionar una página. O sea, en esa tabla podemos hacer mención a otras, dándole clic y haciendo página secundaria. En este caso, si yo le doy clic acá, me va a mandar a la página secundaria y así, simplemente es eso, enlazar una página con otra y ya está, no tiene mucho misterio. La fecha recordatorio simplemente nos permite poner un formato. La fecha recordatorio es lo que les expliqué anteriormente. Ustedes pueden poner la fecha en la que quieren que Notion les envíe una notificación informándoles de algo. En este caso no está metido dentro de la tabla, sino que es por fuera. Entonces digamos, quiero que me lo recuerde mañana a las 9. Entonces ya está ese recordatorio. A mi Notion me ha llegado una notificación mostrándome de que tengo un recordatorio pendiente. El emoji simplemente es para insertar un emoji, no tiene ningún misterio, simplemente ponen un emoji y ya está. Así. Y ecuación en formato lineal simplemente es una ecuación, pero en un lenguaje más sencillo. O sea, una operación que haríamos cotidianamente y no tan avanzada. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 2. Ya está. Esa es la sintaxis, sencilla. Y por último vamos a ver algo que he utilizado mucho y que me parece muy útil, que son las inserciones. ¿Qué son las inserciones? Muy sencillamente, las inserciones simplemente son enlaces de otras páginas web que ponemos aquí. Pero ¿qué ocurre? No es un enlace en el que tú das clic y lanza la otra, no. Simplemente coge la otra página y la pone visualmente en nuestro Notion. Podemos interactuar con esa página externa sin necesidad de hundir clic y dar directamente a ella. Déjenme mostrarles. Aquí tenemos la opción para insertar y copiar el link de lo que sea, de cualquier cosa. Pero si quisiéramos hacerlo de manera mucho más específica, como les voy a mostrar, simplemente vamos a bajar y seleccionar qué queremos enlazar. En este caso, una que conocí hace poco y la verdad es muy útil, se llama ScaliDrop. ¿Qué es esto? Demos clic aquí. Aquí en este caso está para poder copiar el enlace de la página ScaliDraw. Entonces vamos a ir a la página, buscamos scalidraw.com y copiamos esta URL acá arriba. Control C, pasamos la base de datos, Control V y insertar ScaliDraw. Y vean lo que ocurre. La página de ScaliDraw, que es una página para poder tú dibujar lo que tú quieras, ese es el navegador, se ha puesto directamente en Notion. Y desde aquí en Notion podemos modificarle y hacerle los trazos que queramos, sin necesidad de darle clic a la página para ir directamente a ella, sino que aquí en Notion podemos literalmente modificarla. Inserciones hay muchísimas. Hay para Google Drive, para Tweet, para GitHub, hay para Figma, hay de todo. Hay por ejemplo para GitLab, para los programadores, el GitHub, también tenemos el OneDrive. O sea, tenemos aquí integraciones para todos. Esto les recomiendo que ustedes lo vayan probando poco a poco, porque ni siquiera yo he utilizado todas las herramientas porque pues no es necesario. Pero ustedes consideran que pueden copiar una página y necesitan tenerla visualmente ahí, pueden hacerlo con esa herramienta. Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte más importante de todo y que sé que todos estaban esperando: cómo construir un habit tracker en Notion. Pues muy sencillo, vamos a empezar este tutorial paso a paso. Lo primero es el título, vamos a ponerle habit tracker. Listo, para poder hacer el habit tracker hay que entender que este consta de dos partes. La primera, donde van a estar acomodadas las castillitas que van a tener los hábitos que vamos a ir marcando poco a poco, y la segunda parte, que es la gráfica encargada de mostrarnos cómo ha sido nuestro progreso con los hábitos durante todo el mes o durante todo el año. Así que para la primera parte lo que vamos a hacer es insertar una tabla, y lo que vamos a hacer con eso es convertirlo en base de datos. Convertir a base de datos. Muy bien. Ahora bien, ya que tenemos una base de datos que está totalmente vacía, vamos a convertir esta base de datos en una vista. ¿En cuál vista? En este caso vamos a convertirla a la vista de calendario, porque yo quiero que las casillitas de los hábitos estén acomodadas en todos los días del mes y del año. Entonces hundimos calendario y en este caso tengo la vista en la que se ve todo el mes. Pero bueno, si yo quisiera tener una vista en la que solamente se ve una semana, también se puede hacer. Lo que vamos a hacer simplemente es irnos aquí al más y vamos a tener la misma base de datos que tendremos aquí. Pero en este caso vamos a hundirle calendario y tendremos otra vez todo el mes completo. Pero cuando vayamos a la opción que dice mostrar calendario como, y aquí es la opción mes, vamos a hundirle y vamos a cambiarlo a semana. Y hemos convertido esto en una perspectiva mucho más sencilla que solamente una semana. Igualmente, como estas dos bases de datos es exactamente la misma, lo que nosotros modifiquemos acá también se va a aparecer acá y viceversa.
Pongámosle un título, vamos a ponerle calendario de hábitos y vean que aquí también se puso automáticamente el título de calendario de hábitos porque ambas bases de datos es la misma. Ahora bien, ya tenemos el calendario. ¿Cómo vamos a hacer esas casillas que uno puede ir marcando poco a poco y los hábitos se van tachando? Muy sencillo. Lo primero es que les voy a explicar algo que se llama las plantillas, que creo que no se los mostré en el tutorial completo de Notion. Las plantillas son básicamente páginas que nosotros ya hemos creado y que están guardadas dentro de Notion y por ende podemos acceder a ellas y crearlas las veces que queramos para ahorrarnos tiempo. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a dar clic, por ejemplo, aquí en lunes en el más, vemos que generamos una página en blanco, totalmente en blanco. Pero será muy demorado que cada vez que vayamos a crear esos cuadritos donde están las casillas para marcar, haya que hacerlo manualmente todas las veces. Eso es muy tardado. Entonces vamos a hacer una plantilla que ya tenga todas las casillas y simplemente sea acceder a ella, ponerla y ya sería todo. Para hacerlo simplemente eliminemos esto y nos vamos aquí, que dice nueva plantilla. Vamos a unirle nueva plantilla y aquí vamos a ponerle el título. Aquí vamos a modificar cómo se va a ver la plantilla para ponerla en todos los días. En este caso voy a ponerle hábitos. Muy bien, ya tenemos hábitos. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a empezar a poner todas las columnas. Hay que recordar que como son casillas en las que tú vas a marcar, vamos a modificar las propiedades. En este caso, esta es propiedad de texto por este icono aquí. Vemos que si vamos a editar propiedad, aparece de tipo texto. Y esta aquí es una propiedad de tipo fecha. Vamos a cambiar todas las propiedades y vamos a poner todas las que queramos que sean de tipo casilla. Entonces, primero tenemos esta propiedad, tipo y casilla. Algo que noté que de hecho lo acabo de hacer y es por eso que se los digo, es que cuando vamos a cambiar esta opción de fecha a la opción de casillas, Notion no nos va a dejar. ¿Por qué razón? Porque la vista que estamos trabajando es la vista de calendario. Es obligatorio que todas las páginas tengan dentro de ellas la fecha en la que fueron creadas o la fecha en la que ocurre el evento, porque si no, ¿cómo vamos a mostrar en el calendario si no tenemos ninguna fecha ahí metida? Entonces es obligatorio tenerlas ahí metidas. Así que simplemente vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí y vamos a duplicarlas. Duplicar propiedad y se crea una aquí nueva. Duplicar propiedad y duplicar propiedad. Vamos a manejarlo en este caso con estas 5 de aquí principalmente. Bueno, la primera, vamos a cambiarlo, renombrar. Vamos a poner que esta casilla sea hidratarse. En este caso lo dejamos aquí. Aquí está el emoji que acompaña a la casilla. Podemos cambiarlo. Yo en este caso quiero poner agua. Yo en este caso quiero ponerle, por ejemplo, este emoji de agua, una botella de agua. Y salíamos y listo. Vean que si le damos clic aquí se marca y salimos ya no se marca. Muy bien. Y listo, ya tendríamos todas las casillas marcadas. En este caso me faltó cambiarle de fecha y vamos a salir. En este caso vean que no se ha creado nada. Vemos que todo sigue vacío. Pero cuando nosotros vayamos a dar clic en una casilla, vemos que en la parte de abajo está la plantilla que hemos creado, que hemos llamado hábitos. Si damos clic en ella, vean que automáticamente se ha cambiado toda la sintaxis. Vean que ya aparecen todos los cuadritos que ya hemos creado. Y se ha puesto automáticamente la fecha del cuadrito en el que hemos creado esta página. Si nos salimos, vemos que aparece aquí. Pero bueno, más a decir, yo aquí solamente veo el título. ¿Dónde está el resto de propiedades? ¿Dónde está esa opción para poder dar clic en todas esas? Pues bien, voy a explicarles una función de las bases de datos. No sé si recuerdan que yo les expliqué en el tutorial completo en el que ustedes pueden ocultar o mostrar propiedades con un ojito en el que si lo dan clic simplemente lo ocultan o lo pueden mostrar. Aquí es exactamente lo mismo. Si nosotros vamos acá en los 3 puntos, vamos a propiedades y aquí aparece visibles una, vemos que la única que es visible aquí es la opción de título. Vemos que las otras que hemos creado que están dentro de esta página tienen este ojo cruzado. ¿Qué quiere decir? Que están ocultas. Lo que vamos a hacer simplemente es desmarcarlas. Podemos hacerlo manualmente dando clic una por una o mostrar todo. Y en este caso vemos que ya se han mostrado todas las propiedades en este cuadrito completo. Pero bueno, queda un poco desordenado, ¿no? Vean que está caminar, luego la fecha, luego esto. ¿Recuerdan cómo acomodar esto? Pues bien, vamos a los 3 puntos de aquí, damos clic y empezamos a mover esta propiedad donde queramos. Yo la quiero dejar hasta abajo. Y listo. Vemos que aparece el título, los hábitos y al final la fecha en la que le hemos creado. Y vean que tiene funcionalidad. Vamos a darle acá y se van marcando poco a poco. Pero bueno, digamos que cada vez que vamos a dar clic aquí
entonces nos tendríamos que ir hasta acá y crear la plantilla de hábitos y volvernos a salir. ¿No hay alguna opción de que solamente al dar clic ya se cree la página completamente? Pues sí, claro que sí. Si nosotros vamos aquí, si yo quiero que cada vez que hundamos el más que aparece por aquí para crearlo, nos aparezca directamente esta plantilla y no una en blanco para después ir a seleccionar esta de aquí, pues simplemente vamos a ir a los 3 puntos y vamos a seleccionar como fijar como predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? La plantilla predeterminada de una base de datos es la que va a aparecer apenas demos en el más. En este caso la que aparece es esta, una plantilla vacía, por eso aparece predeterminada. Cada vez que damos clic acá aparece esta porque está predeterminada. Si nosotros configuramos esta que hemos creado nosotros como predeterminada y hundimos para todas las veces, vemos que cuando vayamos a dar clic aquí ya automáticamente ha aparecido todas las opciones marcadas sin necesidad de ir hasta acá abajo y seleccionarlos manualmente. Bien, se habrá notado algo, y es que en el Adel Tracker que yo les muestro, aquí en la parte de abajo debería haber una barra de progreso en la que cada vez que vamos rellenando los cuadritos se va llenando esa barra sola. Para poder hacerlo es muy sencillo, no vamos a modificar los cuadritos de aquí, podríamos entrar y simplemente agregar esa opción que les digo, pero para que se pueda agregar esa opción a todas las plantillas, a todas las páginas que vayamos a crear a partir de ahora, hay que modificarlo desde la plantilla que hemos creado. En este caso vamos aquí a editar esta plantilla, editar, y aquí vamos a crear esa opción. ¿Cómo se crea? Vamos a hundir, a agregar una propiedad y vamos a ir a la opción de fórmula. Yo en este caso no le pongo ningún nombre, simplemente quiero que se vea la barrita llenándose. Así que no le pongo ningún nombre y aquí queda la fórmula. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir acá a la parte que dice vacío y vamos a crear la fórmula. En este caso, si ustedes experimentan la parte de fórmulas, vamos a ver que hay muchas opciones, muchas formas para ustedes programar aquí. Me gustaría hacer un video en el que yo les explique más a fondo cómo utilizar esto, pero en este caso solamente vamos a utilizar una función que les voy a explicar. Esa se llama toNumber. Esta es la única que vamos a utilizar. ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. Vamos a darle clic a esta de aquí y luego vamos aquí, vamos a darle clic a las opciones que tenemos escritas dentro de la página. Primero con yoga, y aquí tenemos toNumber yoga. Nos salimos, ponemos más, escribimos toNumber y escribimos la siguiente, que en este caso fecha no la vamos a poner porque esto no es ningún progreso. Vamos a hacer el siguiente, que es hidratarse. Luego volvemos a poner más toNumber. El título tampoco, porque vean que no es una opción de marcar casillas, sino que vamos a poner leer. Salimos y así con todas, y así ya tendríamos todas las opciones marcadas. ¿Qué vamos a ver con esto? Hundirle en listo. Y ahora bien, cuando le hayamos dado listo, aquí lo que vamos a hacer es vamos a hundirle en la fórmula, vamos a editar propiedad y en este caso nos va a aparecer esto, números. ¿Por qué? Porque como hemos programado esta función de tal forma que nos arroje un número, vamos a poder representar como queramos. En este caso como número, como una barra de progreso o como un anillo. En este caso lo voy a hacer como si fuera un anillo. Damos a clic y esto es muy importante. El color pueden seleccionar cómo quieren que se vea esto. Yo en lugar de verde le voy a poner por ejemplo amarillo. Es muy importante que cuando pongamos dividido por, vamos a dividirlo entre la cantidad de opciones que hemos metido en la fórmula. En este caso, como nosotros solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones con casilla, entonces dentro de la fórmula hemos escrito solamente 5 opciones. Por ende, vamos a dividir esto por 5 y listo. Lo que ocurre es que cada vez que hundamos clic en una de estas, vean que avanza 1, 2, 3, 4 y 5 y así se completaría, y si las deseleccionamos también se irían marcando. La única desventaja que tendría esto es que si nosotros vamos a quitar una de estas opciones o vamos a agregar más hábitos, tendríamos que modificar la fórmula. Digamos que yo aquí agrego, voy a duplicar esta, por ejemplo, duplicar propiedad y le voy a poner de nombre habilidad. Digamos que yo también quiero dedicarle tiempo a aprender una habilidad. Listo. En este caso, ¿qué ocurre? Si damos clic aquí, vean que no se rellena. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula que hemos creado no seleccionamos esta opción. Entonces tenemos que modificarla otra vez. Vamos aquí, perdón, acá. Vamos a esas opciones y aquí hasta el final le hundimos más toNumber. Y simplemente vamos a agregar la nueva opción que hemos creado, que en este caso es habilidad. Vamos hasta abajo y hundimos aquí en habilidad.
ya la hemos seleccionado, pero no hemos acabado aquí. Ya está metida dentro de este cuadro la opción que hemos creado. Pero ¿qué ocurre? En este caso recuerden que cuando hemos seleccionado aquí en editar propiedad, le hemos dividido entre 5, que solamente tenemos 5 opciones. En este caso hemos agregado una, por ende hay que dividirlo entre 6 para que el resultado sea exacto. Dividimos este 5 en lugar de 5, 6. Y ahora sí, ya se ha agregado correctamente la opción de habilidad. Vamos seleccionando 2, 3, 4, 5 y vean que queda un espacito para hundirle la sexta habilidad. Y lo mismo, si quisiéramos eliminar esta habilidad, tendríamos que borrarla también de la fórmula, tendríamos que borrar esto de aquí. Y al dividir los números, tenemos que dividirlo así entre 5 porque ya son 5 opciones. Esto es la única desventaja, pero como les digo, una vez que ustedes tengan los hábitos seleccionados y hagan la plantilla para todos los cuadritos de todos los días, ya es bastante sencillo. Ahora bien, si nos salimos, vemos que aquí no se muestra ni la opción nueva ni la barra de progreso. ¿Por qué? Porque las tenemos ocultas. Para mostrarlas y que no sean ocultas, vamos aquí, propiedades, y en este caso vean que las que están ocultas es la opción, las fórmulas que hemos creado y el cuadro de habilidad. Simplemente vamos a desmarcarlos y vemos que el contador está por encima de la opción de habilidad. Entonces simplemente vamos a ir acá a los 6 puntos y la bajamos en este caso. Y la fecha también está desubicada, así que vamos a moverla. Y listo, eso sería todo. Vemos que aquí está los hábitos, la fecha y el progreso. Cuando damos clic una por una, vemos que el progreso se va llenando poco a poco. Y si los vamos quitando, se van quitando poco a poco. Y lo bueno de esto es que como nosotros hemos creado esto desde la opción de plantillas y le hemos puesto como predeterminada, en cualquier día que ubiquemos esto, por ejemplo aquí 11, que es un jueves, damos clic, vemos que con solamente salirnos ya está la plantilla creada. Simplemente en este caso la pusimos como ya todo seleccionado. Simplemente quitemos estos y empezamos a marcarlas poco a poco. Y en la vista semanal también se va a ver igual. En este caso vamos a la vista semanal y no aparece ninguna. ¿Por qué? Porque vemos que en este botón rojo indica en qué día estamos. Y esta es la semana que va a mostrarse en esa plantilla. Nosotros hemos creado estos bloques antes de la semana, por eso no se va a ver. Pero sigamos que yo quiero crear uno en el día 15. Por ejemplo aquí deselecciono todo esto porque en la plantilla lo puse como seleccionado, ese fue mi error. Nos salimos y nos vamos a la otra vista. Vean que aquí aparece. Y lo mismo, en esta plantilla, en esta vista, perdón, no hemos seleccionado los elementos para que se vean. Vamos a hacerlo. Vamos aquí, propiedades, mostrar todo y acomodamos. Y eso sería todo. Miren que se ha creado. Vamos a darle clic aquí. Nos salimos y también se ha vuelto a crear. Ahora bien, les mencionaba que falta la segunda parte. Como ustedes verán en la plantilla que yo tengo personalmente para mis hábitos, aquí en la parte de abajo tengo un gráfico que me muestra qué días he fallado, qué días no he fallado y qué días he completado todos los hábitos. ¿Cómo se hace esa plantilla? Pues muy sencillo. Voy a mostrárselas con la opción de calendario. Vamos a ir hasta acá abajo y vamos a recurrir a un bloque que yo les mostré en el tutorial completo, que es hasta abajo y las inserciones. En este caso vamos a hundirle insertar, una inserción sencilla. Damosle aquí y bueno, aquí no tendríamos nada. Vamos a dejar esto así, reposar un momentico, vean que no tenemos ningún elemento y nos vamos a ir a Google. Y aquí vamos a buscar lo que se llama Chartbase. Chartbase y damos clic en este enlace. Recuerden que tiene que tener este nombre aquí en la página. ¿Qué es Chartbase? Chartbase básicamente es una página que te permite crear diferentes estadísticas que se pueden hacer compatibles con Notion. De hecho, podemos ver que si bajamos un poquito más, el ejemplo es con Notion. Esta página fue creada exclusivamente para poder ser lo más compatible con Notion. Para ustedes es bastante sencillo. Simplemente lo enlazamos con nuestra cuenta que tenemos en Notion, la que hemos creado al inicio. Y cuando ya hemos enlazado esta página con nuestro correo electrónico que está asociado a Notion, vamos aquí simplemente a conectarnos a nuestras plantillas de Notion. Vamos a hundirla aquí, click to Notion. Hundimos con correo electrónico nuestra cuenta que ya hemos enlazado. Hundimos seleccionar páginas. Y aquí es muy importante, vamos a marcar con qué página vamos a crear los gráficos. En este caso vemos que tenemos la parte de espacio de trabajo y la parte de privado. Y aquí tenemos el Habit Tracker. Yo voy a trabajar con esta porque aquí es donde tengo metido mi Habit Tracker con las páginas de mis hábitos. Permitir acceso y listo. Aquí ya tenemos enlazado nuestra página de Notion con Chartbase. Ahora bien, ¿qué hacemos aquí? Vamos a crear ahora sí el gráfico que queremos insertar. Vamos a Create Chart. En este caso vamos a utilizar las líneas. Next. En este caso se
seleccionar base de datos, aquí tenemos esta, calendario de hábitos, es la única base de datos que tenemos que dar en esa página. Hundimos Next. Ahora bien, aquí es muy importante cómo vamos a mostrar los elementos. En este caso, lo que yo recomiendo es que en el eje X, que es el acostado, vamos a seleccionar aquí la fecha. Porque en la parte de abajo vamos a la fecha de los hábitos. Y en el eje Y solamente vamos a seleccionar el título. Vamos a Create. Y una vez que le hemos dado clic, va a aparecer este menú. Aquí podemos configurar todas las opciones, que es cómo se va a ver este gráfico. En este caso podemos cambiar el color de cómo se va a ver eso. Podemos ver cómo se va a representar y muchas otras cosas. En este caso voy a dejar todo quieto. El color también lo voy a dejar así tal cual, pero si ustedes quieren pueden cambiarlo con estos colores de aquí. Y lo que me interesa cambiar es hasta acá abajo. Vemos que en la parte de aquí tenemos la fecha. Aquí, si ustedes quieren que no se muestre día por día, pueden hundirla aquí en agrupar por y que se muestre cada semana, cada mes, cada quincena o cada año. Yo lo voy a dejar así porque quiero que me muestre todos los días. Y aquí en la parte de la Y de esta fila acá, damos clic y vamos a ir al espacio en blanco. Damos clic acá, esperamos a que cargue. Y en este caso lo que hemos hecho es que la columna como que se da hasta el piso. ¿Por qué? Porque resulta que los primeros días de abril no hemos hecho nada. Entonces por eso es que no se ve nada. De hecho, si ustedes recuerdan, aquí no hemos marcado ningún hábito. Vean que no hemos marcado ningún hábito. Entonces no hay ningún progreso que mostrar. Por eso es que esta plantilla se ve en el piso. Pero eso es precisamente lo que vamos a arreglar ahorita. Ya que tenemos todo esto configurado y hemos simplemente modificado la parte de la Y, que hemos dejado esto en blanco, vamos a hundirla aquí que dice obtener link. Damos clic, copiamos este, nos vamos a Notion y en la parte de pegar el link de las inserciones, lo pegamos aquí y hundimos insertar y vean lo que ocurre. En este caso hemos quedado el enlace a la página de la que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué se supone que hagamos con esto? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer primero es crear más páginas de estas. De hecho, si ustedes pueden mirar en los únicos días en que he puesto las plantillas de los hábitos es el 11, el 15 y el 16. Y si bajamos, vemos que la plantilla solamente se ve el 11, el 15 y el 16. Esta gráfica solo va a mostrar los días en donde tengamos esta plantilla puesta. Por eso es muy importante ponerlo todos los días para que todos los días nos marque. Listo. Y ahora, para que ustedes vean cómo funciona esto, voy a desmarcar algunas opciones al azar. No voy a dejarlos todos completos, sino que algunos van a quedar así incompletos. Y estos dos últimos los voy a dejar totalmente completados. Ahora bien, bajamos. Y vemos que aquí no ha cambiado absolutamente nada. Pues hay que refrescar la página. Vamos a ir a este botón, damos clic, esperamos y en este caso vean cómo ha cambiado. Aquí a la izquierda va a mostrar todos los hábitos del 0 hasta el 6. Si está en el 0 es porque no hemos hecho nada. Si está en el 6 es porque hemos hecho todos. La idea es que la gráfica se mantenga siempre acá arriba. ¿Por qué? Porque hayamos completado todos los hábitos. Si vemos el día primero, hemos completado solamente 3 hábitos. Y si subimos, así es, vemos que toda esta lista solamente hemos completado 3 hábitos. Por eso nos marca aquí 3 hábitos completados nomás. Por el contrario, el día 5 y el día 6 vemos que se ha completado todos los hábitos. Y así es, y eso es verdad, porque el día 5 y el 6 hemos marcado todos. Así es como funciona esta gráfica. Nos va a mostrar el progreso de todos los días a través de estos números. Y eso sería todo. Miren que manejar Notion no es tan complicado. Ustedes ponen en práctica los conocimientos que les he mostrado en este tutorial. Si de pronto tienen alguna duda o creen que me he equivocado en algo, porque es posible que me haya equivocado en alguna explicación, agradecería que me lo dejen aquí abajo en los comentarios cualquier aporte que sea de utilidad. Espero que les haya servido este tutorial y si quieren que haga más tutoriales sobre plantillas, sobre cómo crear tal cosa, sobre más explicaciones sobre Notion, lo que sea, denme en los comentarios y con gusto haré videos para aclarar todas sus dudas para que se vuelvan unos expertos en Notion. Nos vemos en una próxima.